Fernando Alarcón se encontraba en su lujoso despacho, un espacio que reflejaba su éxito y su obsesión por el trabajo. Las paredes estaban adornadas con fotografías de proyectos inmobiliarios que había desarrollado a lo largo de su carrera, cada una de ellas una representación tangible de su ambición desmedida. El mobiliario era de la más alta calidad. Una gran mesa de caoba dominaba el centro de la habitación, rodeada de sillas de cuero negro. Las ventanas, desde donde se podía ver la ciudad, estaban selladas con cortinas pesadas que filtraban la luz del sol, creando un ambiente sombrío que parecía ajustarse a su estado emocional. Javier, su amigo y socio, estaba sentado frente a él, revisando minuciosamente unos documentos. La conversación entre ellos era tensa, llena de términos técnicos y cifras que parecían flotar en el aire. Fernando, con la mirada fija en la pantalla de su computadora, no podía evitar mostrar su impaciencia cada vez que Javier se detenía para explicar un punto. La ansiedad se palpaba en el ambiente, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Era evidente que la presión del proyecto en el que estaban trabajando lo consumía, y su obsesión por el éxito lo había llevado a descuidar todo lo demás en su vida. Fernando, necesitamos priorizar esta inversión, no podemos permitirnos retrasos, insistió Javier, con un tono que combinaba la urgencia y la frustración. Fernando asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en las noches que había pasado en la oficina, lejos de su hogar, lejos de Clara, su esposa, quien había intentado en múltiples ocasiones acercarse a él. Sin embargo, en su mente, el trabajo era lo único que importaba. La idea de desconectarse del mundo corporativo era tan ajena a él como el silencio en su hogar. Lo sé, respondió Fernando de manera brusca, haciendo un gesto despectivo con la mano. Pero si no conseguimos este trato, perderemos una oportunidad que no volverá. No podemos permitirnos ser flexibles. Se pasaba las manos por el cabello, un gesto que solía hacer cuando se sentía abrumado. Javier lo observaba con preocupación. Sabía que Fernando estaba atrapado en un ciclo que lo alejaba de todo lo que realmente importaba, pero también comprendía que no podía hacer nada para cambiar su forma de pensar. La ambición no había consumido. Mientras tanto, en el hogar de Fernando, Clara se encontraba en una situación diametralmente opuesta. El ambiente en su casa era frío y distante, un reflejo del matrimonio que parecía desmoronarse. Ella había preparado la cena con esmero, con la esperanza de que esa noche su marido se quedara en casa y pudieran cenar juntos, como solían hacerlo en el pasado. Sin embargo, el sonido de las llaves al abrir la puerta apenas hizo que su corazón palpitara con emoción. Fernando llegó tarde, como siempre, y su mente seguía ocupada con números y proyecciones. «Hola», dijo Clara con una voz suave, casi temerosa. Fernando apenas la miró, sumida en la revisión de su teléfono móvil. «¿Cómo estuvo tu día?» Clara se esforzaba por romper el hielo, pero su esfuerzo fue en vano. Fernando respondió con un murmullo ausente, su atención completamente absorbida por la pantalla brillante, ignorando la comida que había preparado con tanto cariño. La cena permanecía sobre la mesa, fría y olvidada, mientras Clara se sentía cada vez más invisible, como si estuviera hablando con una pared. «Fernando, por favor, ¿podrías al menos mirar hacia aquí?», dijo Clara, un hilo de frustración comenzando a asomar en su voz. Él finalmente levantó la vista, pero solo para devolverla rápidamente a su dispositivo. «Tengo que terminar este informe». «Es urgente», respondió, su tono cortante. Clara sintió un nudo en el estómago. Había pasado meses intentando reconectar con su marido, pero cada vez que intentaba acercarse, él se alejaba más y más. La distancia emocional entre ellos se había convertido en un abismo. Clara se sintió triste y sola, deseando que su esposo viera más allá de su trabajo, que entendiera que había una vida fuera de esas cuatro paredes llenas de documentos y contratos. La tristeza se transformó en resignación cuando se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, había perdido al hombre que una vez había amado con locura. Sin embargo, esa noche, mientras Fernando se dirigía a una importante reunión, su mente seguía enredada en las cifras y los gráficos que había estado analizando. La carretera se extendía ante él como un túnel oscuro, y su concentración estaba dividida entre la ruta y las múltiples notificaciones en su teléfono. Respondía mensajes de texto, revisaba correos electrónicos,
todo mientras conducía a una velocidad inquietante. Un impulso de adrenalina acompañaba su obsesión por el trabajo, como si cada mensaje tuviese la capacidad de definir su éxito o fracaso. El sonido del tráfico se mezclaba con el zumbido de su teléfono, y en un momento de distracción, su atención se desvió completamente de la carretera. Fue un instante, un segundo en el que se encontró respondiendo un mensaje crucial. No vio el semáforo cambiar de rojo a verde, no escuchó el claxon de un auto que se aproximaba a gran velocidad. El impacto fue brutal, como un rayo que partió el cielo oscuro. Todo sucedió tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. La pantalla de su teléfono se apagó de repente, dejando la escena en un silencio ensordecedor. La oscuridad lo envolvió, y en ese instante, Fernando Alarcón se dio cuenta de que su vida había dado un giro inesperado. Sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría por completo su perspectiva sobre lo que realmente importaba. Las luces de la ciudad se desvanecieron en su memoria, y el eco de su vida anterior comenzó a desvanecerse, dejando lugar a lo desconocido. Fernando Alarcón despertó en una habitación blanca, rodeado de máquinas que pitaban y zumbaban constantemente. Al abrir los ojos, se sintió desorientado, como si el mundo estuviera girando a su alrededor. La luz que entraba por la ventana era brillante y penetrante, y su mente trataba de despejar la confusión que lo envolvía. Intentó mover sus piernas, pero no pudo. Un frío helado recorrió su cuerpo y, de repente, el horror de su situación se hizo evidente. Un accidente. Un accidente que lo había dejado postrada en una cama de hospital, incapaz de moverse. La habitación estaba silenciosa, excepto por el monótono sonido de los aparatos médicos. A su lado, Clara, su esposa, se encontraba sentada en una silla, con la cabeza entre las manos. Ella parecía exhausta, con ojeras profundas que revelaban noches de insomnio y preocupación. Aunque su presencia era un alivio, Fernando no podía evitar sentir que había una distancia palpable entre ellos. La mirada de Clara, aunque llena de amor, estaba cargada de tristeza y desilusión. Clara logró murmurar, pero su voz sonó como un susurro apagado. Ella levantó la cabeza, sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, el momento fue efímero. Clara rápidamente volvió a mirar hacia abajo, como si no supiera qué decir. Fernando sintió un golpe de desilusión. La lucha de su esposa era evidente, y él no sabía cómo acercarse a ella en ese estado de vulnerabilidad. La distancia emocional que había construido en su vida anterior lo había dejado en este lugar frío y solitario. Mientras intentaba asimilar su nueva realidad, la puerta se abrió y Javier, su amigo y socio, entró en la habitación. Su presencia era como un rayo de luz en medio de la penumbra, aunque su actitud era todo lo contrario. Javier tenía una expresión preocupada, y su voz resonó con una urgencia casi desesperada. «Fernando, amigo, qué bueno que despertaste», dijo, acercándose rápidamente a la cama. «Necesitamos hablar de la empresa. Tu recuperación tiene que ser rápida. Hay proyectos en marcha, y tu presencia es crucial». Fernando lo miró con incredulidad. La idea de volver al mundo de los negocios, a la presión y la obsesión que lo habían llevado a este punto, lo llenó de pavor. La conversación sobre dinero y proyectos parecía tan lejana, tan ajena a lo que realmente importaba en ese momento. Sin embargo, Javier no parecía dispuesto a ceder. «Escucha, Fernando. Sé que esto es difícil, pero la empresa no puede esperar. Hay millones en juego». Javier continuó, sin notar la mirada de desdén que Clara le lanzó. «Tienes que recuperarte, y lo más rápido posible. ¿Cuándo podrás empezar la fisioterapia?» La presión de su amigo lo aplastó. Fernando sintió la mezcla de dolor físico y emocional que lo consumía. La desesperación por el estado de su cuerpo se mezclaba con la angustia de no poder cumplir con las expectativas de los demás. En su mente, las palabras de Javier resonaban, pero su corazón se rebelaba. La vida que había llevado, la que había considerado exitosa, no tenía sentido en este nuevo contexto. «No sé», respondió Fernando, su voz aún débil y temblorosa. «Necesito tiempo». Javier, que siempre había sido directo y asertivo, pareció dudar por un momento.
La tensión entre los tres en la habitación se hizo palpable. Clara, sintiendo la incomodidad, finalmente intervino. Fernando necesita recuperarse a su propio ritmo, Javier. No podemos apresurarlo. Su voz era firme, pero llena de preocupación. Javier se quedó en silencio, observando a Clara con una mezcla de sorpresa y frustración. Era evidente que su enfoque estaba en el negocio, pero Clara, con su instinto maternal, sabía que había algo más importante en juego, la salud emocional y física de su esposo. La visita de Javier terminó con un aire de tensión, y cuando se fue, Clara se quedó en la habitación, con la mirada fija en el suelo. Fernando se sintió abrumado por la culpa. La distancia que había crecido entre ellos a lo largo de los años parecía haberse intensificado en este momento de crisis. Era un ciclo vicioso, y no sabía cómo romperlo. Pasaron los días, y Fernando se vio obligado a enfrentar la dura realidad de su situación. Las sesiones de fisioterapia comenzaron, y aunque al principio se sintió como un prisionero en su propio cuerpo, poco a poco, la esperanza comenzó a brotar en su interior. En una de esas sesiones, conoció a Teresa, una joven madre que trabajaba como asistente social. Su energía era contagiosa, y su sonrisa iluminaba la sala de fisioterapia. Teresa tenía una historia triste, pero su optimismo era inspirador. Había enfrentado sus propios desafíos y había encontrado la forma de seguir adelante. Cuando Fernando la escuchó hablar sobre su vida, sintió una chispa de curiosidad, algo que no había sentido en mucho tiempo. A pesar de su propio dolor, ella parecía tener un propósito claro: ayudar a los demás. No te rindas, Fernando. Cada pequeño paso cuenta, le decía con una voz llena de aliento. La vida es un proceso de aprendizaje. A veces, las caídas nos enseñan lecciones valiosas. Fernando se mantuvo escéptico al principio. La idea de que su accidente pudiera llevarlo a un camino de transformación le parecía absurda. Sin embargo, Teresa tenía una forma de ver la vida que le intrigaba. Ella hablaba sobre la importancia de las conexiones humanas, de cómo cada uno de nosotros puede impactar la vida de los demás. En medio de las sesiones de fisioterapia, donde el dolor físico era constante, las palabras de Teresa resonaban en su mente. Cada día, mientras luchaba para mover sus piernas, también luchaba contra el peso de su pasado. La imagen de su vida anterior, llena de negocios y ambición, comenzaba a desvanecerse lentamente, y una nueva perspectiva empezaba a tomar forma. Fernando observaba a Teresa con atención, intentando comprender cómo podía ser tan positiva a pesar de los obstáculos que había enfrentado. Su capacidad para ver la luz en medio de la oscuridad era un faro en su vida. Aunque aún se sentía atrapada entre el dolor y la desesperación, una pequeña parte de él ansiaba explorar lo que Teresa le ofrecía, la posibilidad de una vida diferente, una vida con propósito. El tiempo en el hospital se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. Cada sesión de fisioterapia era una batalla, pero también una oportunidad para reflexionar. Fernando comenzó a cuestionarse a sí mismo, a explorar sus emociones reprimidas y a pensar en lo que realmente quería en la vida. Quizás, solo quizás, había algo más allá de las paredes frías de un edificio corporativo y la acumulación de riquezas. Mientras tanto, Clara seguía a su lado, aunque la conexión entre ellos seguía siendo frágil. Ella estaba allí, pero su propio dolor y frustración eran evidentes. Fernando anhelaba poder hablar con ella, poder abrirse y compartir sus miedos, pero la distancia emocional que había creado en los últimos años parecía un abismo insalvable. El tiempo pasaba, y aunque el camino era incierto, había un nuevo sentido de esperanza en el aire, una promesa de que la vida podría ofrecer algo más que lo que había conocido hasta ese momento. A medida que Fernando avanzaba en su recuperación, las palabras de Teresa resonaban cada vez más en su mente, y la posibilidad de un futuro diferente comenzaba a tomar forma. Fernando se sentó en la sala del grupo de apoyo, un lugar simple, con sillas dispuestas en círculo y una iluminación tenue que invitaba a la intimidad. Miró a su alrededor, observando a las personas que compartían su misma lucha. Algunos tenían cicatrices visibles, otros llevaban el peso de su dolor en los ojos. Era la primera vez que asistía a una reunión así, y aunque su cuerpo aún estaba lleno de limitaciones, su mente estaba inquieta, ansiosa por escuchar las historias de aquellos que, como él, habían enfrentado adversidades.
El facilitador del grupo, un hombre de mediana edad con una voz suave y reconfortante, comenzó a hablar. Bienvenidos a todos. Aquí estamos para compartir, apoyar y aprender unos de otros. No hay juicios, solo un espacio seguro para contar nuestras historias. Fernando sintió un nudo en el estómago. La idea de abrirse a extraños le resultaba incómoda, pero había algo en el aire que lo empujaba a quedarse. A medida que las historias empezaron a fluir, Fernando se sintió cada vez más cautivado. Había una mujer que había perdido una pierna en un accidente de tráfico, pero que hablaba con una determinación que sorprendía. No voy a dejar que esto me defina, decía con una sonrisa. Cada día es una nueva oportunidad para demostrar que puedo ser más fuerte que mis circunstancias. Fernando la miraba, admirando su coraje. Su mente comenzaba a cuestionar, ¿qué tan fuerte era él realmente? ¿Cuánto había permitido que su accidente lo definiera? Luego, un hombre mayor tomó la palabra. Su historia era desgarradora, marcada por la pérdida de un hijo en un accidente similar al de Fernando. La vida puede ser cruel, decía con voz temblorosa. Pero he aprendido que la única forma de seguir adelante es encontrar un propósito, ayudar a otros que están sufriendo como lo hice yo. Las palabras del hombre resonaron en Fernando, quien sintió un profundo remordimiento por la forma en que había vivido su vida antes del accidente. Había estado tan centrada en su trabajo, en acumular riqueza y poder, que nunca se había detenido a pensar cómo podría impactar positivamente en la vida de los demás. Cuando la reunión finalizó, Fernando salió del edificio sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, había una chispa de esperanza que lo iluminaba desde adentro, pero por otro, una sombra de tristeza lo seguía. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, aislándose no solo de su familia, sino también de su propia humanidad. Al regresar al hospital, se encontró anhelando más de esas conexiones humanas que había estado ignorando durante tanto tiempo. Esa tarde, Clara llegó para visitarlo. Al entrar en la habitación, su rostro mostraba un cansancio evidente, pero también una preocupación profunda. Fernando la observó, y por un momento, se sintió culpable. Sabía que su accidente había afectado a toda la familia, pero nunca había tenido el valor de preguntarle cómo se sentía realmente. Se sentaron en silencio, y el ambiente se tornó pesado. Finalmente, Clara rompió el silencio. Fernando, estoy cansada, comenzó, su voz temblando. Cansada de sentir que estamos viviendo vidas separadas, incluso bajo el mismo techo. Este accidente no solo te ha cambiado a ti, me ha cambiado a mí también. Siento que he perdido al hombre con el que me casé. Sus palabras fueron como un golpe para Fernando. Nunca había considerado cómo su obsesión con el trabajo y su falta de conexión emocional habían afectado a Clara. Era un momento de revelación, una chispa que iluminó la oscuridad en la que había estado sumido. Clara, yo. Intentó responder, pero las palabras se le atragantaron. No sabía qué decir. La verdad era que había estado tan absorto en su propio dolor que se había olvidado de escuchar a su esposa. Lo siento. No me di cuenta de lo que estaba pasando. Solo estaba tratando de sobrevivir, supongo. Clara lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y desesperación. No se trata solo de sobrevivir, Fernando. Se trata de vivir. Y yo quiero vivir, quiero que nosotros vivamos, pero no sé si eso es posible si seguimos así. Fernando sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Era evidente que su matrimonio estaba en una cuerda floja, y aunque el accidente lo había llevado a una nueva perspectiva, no sabía cómo repararlo. Se dio cuenta de que siempre había creído que el dinero y el éxito eran la respuesta a todos sus problemas, pero ahora entendía que no podía comprar la felicidad. Quiero cambiar, dijo finalmente, su voz firme, aunque llena de vulnerabilidad. Quiero ser el hombre que mereces. Pero necesito tiempo y ayuda. Clara asintió, pero su expresión seguía siendo de incertidumbre. No sé si solo el deseo es suficiente. Necesitamos trabajar juntos, reconstruir desde las cenizas. Y eso toma tiempo. Fernando sintió que se le quebraba el corazón al escuchar esas palabras.
Había descuidado su relación durante tanto tiempo, y ahora la idea de perder a Clara era más aterradora que cualquier dolor físico que pudiera sentir. Esa noche, mientras intentaba dormir, Fernando reflexionó sobre la conversación. Se dio cuenta de que había una luz en medio de su oscuridad: Teresa. La joven asistente social había sido una presencia constante en su recuperación, y su optimismo lo había impactado de maneras que no podía ignorar. Se preguntó si podría compartir con ella su deseo de cambiar, de hacer algo significativo con su vida. Al día siguiente, durante la fisioterapia, encontró a Teresa esperándolo con una sonrisa cálida. ¿Cómo te sientes hoy, Fernando?, preguntó, mientras él se acomodaba en la silla de ejercicios. Un poco mejor, respondió, sintiendo que sus palabras eran un pequeño paso hacia la verdad. He estado pensando en lo que hemos hablado antes, sobre encontrar un propósito. Teresa lo miró con interés. Eso es un gran paso. Muchas personas se sienten perdidas después de un accidente. Pero encontrar un propósito puede ser un viaje poderoso. Fernando se sintió intrigado por la idea. ¿Qué tipo de propósito? ¿Qué podía hacer yo? Teresa sonrió y comenzó a hablar sobre su trabajo con otras personas que habían enfrentado situaciones similares. Hay muchos que necesitan apoyo, recursos, alguien que los escuche. La vida puede ser dura, y tú tienes la capacidad de cambiar eso. Las palabras de Teresa resonaron en Fernando. Empezó a imaginar un futuro en el que no solo se enfocaba en su propia recuperación, sino que también ayudaba a otros a encontrar la esperanza. Sin embargo, la inseguridad se apoderó de él. No sé si estoy listo para eso. ¿Cómo puedo ayudar a otros si aún estoy luchando con mis propios demonios? Teresa lo miró con compasión. Todos tenemos demonios, Fernando. La clave es reconocerlos y decidir que no van a controlarte. Usar tu experiencia podría ser el primer paso hacia tu propia sanación. Fernando se sintió intrigado por la idea, pero también abrumado por la magnitud de lo que implicaba. ¿Estaba realmente listo para dar ese paso? ¿Podría dejar de lado su miedo y su inseguridad? La respuesta a esas preguntas aún se sentía lejana, pero al menos había comenzado a vislumbrar un camino. Un camino que, aunque incierto, prometía ser transformador. Fernando y Clara decidieron visitar el parque donde se habían conocido, un lugar lleno de recuerdos que había sido testigo de su amor en sus días más felices. La tarde era cálida, el sol brillaba con suavidad y el aire fresco traía consigo el murmullo de risas de los niños que jugaban en los columpios. Clara había sugerido la visita, y aunque Fernando sintió un leve temor ante la idea de revivir momentos pasados, también había una chispa de esperanza en su corazón. Mientras caminaban de la mano, Fernando notó cómo el rostro de Clara se iluminaba al ver a los niños correr. Era una expresión que no había visto en mucho tiempo. A medida que se acercaban a un pequeño lago rodeado de sauces, las memorias comenzaron a fluir. Recordaron sus primeras citas, los paseos por el parque, las conversaciones interminables sobre sus sueños y aspiraciones. Fernando sonrió al recordar cómo había intentado impresionarla con una broma torpe, y cómo Clara había reído con alegría, una risa que parecía haber desaparecido en los últimos años. ¿Recuerdas aquella vez que casi caía al agua tratando de hacer un truco con la pelota? Fernando se rió, sus ojos brillando con nostalgia. Clara lo miró, sus labios curvándose en una sonrisa suave. Sí, y yo pensé que te ibas a hundir. Siempre fuiste un desastre para el deporte, contestó con un tono juguetón. Rieron juntos, y por un breve momento, el peso de los últimos meses se disipó. Sin embargo, la risa también trajo consigo un leve destello de tristeza. Fernando sintió que había mucho más que ellos necesitaban abordar, que las risas eran solo un paliativo a los problemas profundos que habían estado ignorando. Mientras se sentaban en un banco bajo la sombra de un gran árbol, Clara rompió el silencio. Fernando, he estado pensando mucho en nosotros. Antes del accidente, yo pensaba en dejarte. Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero el impacto fue como un trueno en el corazón de Fernando. Se quedó paralizado, incapaz de responder de inmediato. «Dejarme», murmuró finalmente, su voz entrecortada por la sorpresa y el dolor. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» Clara miró hacia el suelo,
sintiendo la culpa inundarla. No quería herirte, pero te perdí. Te perdí en tu mundo de negocios. Cada vez que intentaba acercarme, tú estabas más lejos. Me sentía sola, como si estuviera en una isla desierta mientras tú navegabas por mares de éxito. Fernando sintió que su pecho se apretaba al escuchar su verdad. Era doloroso, pero era justo. Clara, yo no sabía. Me obsesioné con el trabajo, pensé que era lo correcto, que te estaba dando lo que necesitabas. Pero no vi lo que realmente importaba. La sinceridad en su voz resonó en el aire, y Clara levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo podemos volver a lo que éramos? Fernando tomó un profundo respiro, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Te prometo que haré lo que sea necesario para cambiar. Quiero reconectar contigo, quiero que volvamos a ser nosotros. No quiero perderte, Clara. No puedo. Sus palabras eran sinceras, impregnadas de una nueva determinación que surgía de su reciente transformación. Clara asintió lentamente, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había un destello de esperanza. Quizás deberíamos empezar por ser honestos el uno con el otro, por compartir nuestras inseguridades. Sus manos se entrelazaron mientras ella continuaba. Yo también tengo miedo, Fernando. Miedo de que esto no funcione, de que no seamos capaces de recuperar lo que perdimos. Lo intentaremos juntos, aseguró él, su mirada fija en los ojos de Clara. No quiero que nuestro amor se desvanezca en la distancia. Estoy dispuesto a luchar por ti, por nosotros. La promesa de Fernando era un bálsamo para el alma de Clara. En ese momento, ella supo que había algo genuino en su voluntad de cambiar. Después de un largo silencio, Clara sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. Empecemos por aquí, por este parque. Tal vez podamos crear nuevos recuerdos, uno a la vez. Fernando sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Sí, nuevos recuerdos, repitió, sintiendo una renovada energía. Fue en ese instante que Fernando decidió que no solo se esforzaría por reconstruir su relación con Clara, sino que también buscaría formas de contribuir a la comunidad, de ayudar a otros que enfrentaban dificultades similares. La idea de Teresa resurgió en su mente, una chispa de inspiración que lo motivó a actuar. La vida era más que solo negocios, había un mundo lleno de personas que necesitaban apoyo y amor. Mientras se levantaban del banco, Fernando sintió un impulso de acción. Clara, he estado pensando en una idea, quiero involucrarme en algún tipo de proyecto comunitario. Algo que nos ayude a reconectar, no solo entre nosotros, sino también con los demás. Clara lo miró, sorprendida. ¿Un proyecto comunitario? ¿Cómo qué? Quizás algo relacionado con la rehabilitación de personas que han pasado por accidentes, como yo. Podría utilizar mis recursos para ayudar a crear un espacio donde puedan encontrar apoyo y esperanza, explicó Fernando, sintiendo que esa idea lo llenaba de propósito. Clara quedó en silencio, asimilando la enormidad de lo que Fernando estaba planteando. Eso suena increíble, Fernando. Pero, ¿estás seguro de que estás listo para eso? No solo se trata de dinero, se trata de compromiso emocional. Lo sé, respondió él, su voz firme. Pero siento que es el momento adecuado para dar un paso al frente, para hacer algo significativo. No quiero ser solo un magnate inmobiliario. Quiero ser alguien que marque la diferencia. Los dos se miraron, y Clara pudo ver la determinación en los ojos de Fernando. Era un cambio real que no solo estaba destinado a curar su relación, sino también a sanar su alma. Se sintió emocionada al pensar en la posibilidad de trabajar juntos en algo tan noble. Si decides hacerlo, quiero estar a tu lado, dijo Clara con sinceridad. Fernando sonrió, sintiendo que un nuevo capítulo de sus vidas estaba por comenzar. Entonces, hagámoslo juntos. Por nosotros y por todos aquellos que necesitan una segunda oportunidad. Con ese acuerdo tácito, Fernando y Clara comenzaron a caminar de regreso por el parque, sintiendo que la distancia que había existido entre ellos comenzaba a desvanecerse. Tenían un camino por delante, pero con cada paso, estaban un poco más cerca de recuperar lo que una vez habían perdido.
Fernando Alarcón observó con una mezcla de nostalgia y determinación el bullicio de su oficina en el corazón de la ciudad. Era un espacio que había construido meticulosamente, lleno de lujo y poder, pero ahora le parecía ajeno. Tras el accidente, su perspectiva había cambiado radicalmente. Las reuniones que antes le llenaban de adrenalina ahora lo dejaban vacío, y el sonido de los teléfonos sonando y las conversaciones apresuradas ya no lo emocionaban. En lugar de ello, su mente estaba centrada en un nuevo propósito: emprender un camino que le permitirá ayudar a aquellos que, como él, habían enfrentado la adversidad. Con el corazón acelerado, Fernando tomó la decisión de vender uno de sus inmuebles más prestigiosos. Era una propiedad que había sido un símbolo de su éxito, un rascacielos impresionante que se alzaba sobre la ciudad, pero en ese momento representaba algo más. La venta de esa propiedad significaría la posibilidad de financiar una fundación dedicada a la rehabilitación de víctimas de accidentes. A medida que pensaba en ello, la idea le llenaba de una energía renovada, como si una chispa de vida estuviera regresando a su interior. Se sentó en su escritorio, rodeado de documentos y gráficos que solían ser su mundo, y comenzó a esbozar un plan. Con cada palabra que escribía, sentía que se deshacía de las cadenas de su antigua vida, esas que lo mantenían atrapado en un ciclo de ambición y soledad. Para él, era más que un simple proyecto, era una oportunidad para redimirse y encontrar un propósito que fue olvidado en medio de su apabullante éxito. Al mismo tiempo, Clara observaba a Fernando desde la puerta de su oficina. Durante tanto tiempo, había sentido que su marido estaba ausente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sin embargo, en los últimos días, había notado un cambio en él. La luz en sus ojos, aunque aún tenue, comenzaba a brillar de nuevo. Decidió acercarse a él, y a medida que se adentraba en el espacio, sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación y ternura. Fernando levantó la mirada, y en sus ojos había una chispa de emoción que hacía mucho no veía. Clara, estoy pensando en vender uno de mis edificios. Quiero usar el dinero para ayudar a otros, para crear una fundación que brinda apoyo a las víctimas de accidentes, dijo con una determinación que resonaba en cada palabra. Clara se sintió abrumada por la revelación. Durante años, había anhelado que Fernando encontrara un propósito más allá de los negocios, y ahora, escuchar su plan la llenó de una calidez inesperada. Se acercó a él, dejando atrás las dudas que la habían atormentado. Eso es maravilloso, Fernando. Siempre has querido hacer algo significativo. ¿Puedo unirme a ti en esto? Siempre he soñado con ayudar a los demás, y creo que juntos podríamos hacer una gran diferencia. Fernando sonrió, sintiendo que su corazón se iluminaba. La idea de trabajar codo a codo con Clara lo emocionaba. Era un paso hacia la reconexión que ambos necesitaban, un puente que los llevaría a revivir la pasión que había estado dormida en su relación. Por supuesto, Clara. Me encantaría que fueras parte de esto. No solo será una fundación, será nuestra forma de redescubrir lo que significa amar y cuidar a los demás, respondió, sintiendo que cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a la vida que siempre había deseado. Con un renovado sentido de propósito, Fernando y Clara comenzaron a trabajar juntos en la creación de la fundación. Pasaban horas discutiendo ideas, investigando sobre programas de rehabilitación y soñando con un futuro donde pudieran ayudar a otros a encontrar la esperanza en medio de la adversidad. La conexión que habían perdido lentamente comenzaba a resurgir, y las risas que solían compartir se mezclaban con conversaciones profundas sobre cómo podían marcar la diferencia. En medio de este proceso de redescubrimiento, Fernando se dio cuenta de que la verdadera felicidad no provenía de acumular riquezas, sino de compartir lo que había aprendido a través de su dolor. Cada día se sentía más inspirado por la idea de transformar su vida y la de los demás. Con Clara a su lado, se sentía invencible. El día de la inauguración del centro comunitario llegó, y el ambiente estaba impregnado de emoción. Fernando se encontraba de pie en el escenario, con el corazón latiendo con fuerza, mientras miraba a la multitud que había venido a escuchar su historia. Era un grupo diverso, lleno de personas de diferentes orígenes, todas unidas por la esperanza de un futuro mejor. Con el micrófono en mano,
Fernando respiró hondo antes de comenzar su discurso. Se sentía vulnerable, pero al mismo tiempo, lleno de propósito. Gracias a todos por estar aquí hoy. Este centro no es solo un edificio, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando nos unimos para ayudar a los demás. Después de mi accidente, pasé por un periodo oscuro en mi vida, donde perdí de vista lo que realmente importa. Pero a través de mi dolor, descubrí una nueva razón para vivir, comenzó, su voz resonando con sinceridad. A medida que avanzaba en su discurso, compartió su experiencia, sus luchas y cómo había encontrado una nueva dirección en su vida a través de la ayuda de personas como Teresa y el apoyo inquebrantable de Clara. La audiencia escuchaba atentamente, y Fernando podía ver las lágrimas en los ojos de algunos, lo que le daba la fuerza para continuar. Quiero que cada uno de ustedes sepa que no están solos. Todos enfrentamos desafíos, y juntos podemos superarlos. Mi esperanza es que este centro se convierta en un refugio para aquellos que necesitan apoyo, un hogar donde puedan encontrar no solo ayuda, sino también una comunidad que los entienda, concluyó, su voz temblando de emoción. Clara estaba a su lado, con lágrimas de orgullo en sus ojos. Nunca había estado tan cerca de su esposo como en ese momento. Al mirar a la multitud, vio que muchos de ellos estaban conmovidos por su historia, y supo que habían logrado algo poderoso juntos. El amor y el compromiso que habían cultivado en medio de la adversidad se reflejaban en la conexión genuina que habían creado con aquellos que los rodeaban. La inauguración fue solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Fernando y Clara se comprometieron a trabajar juntos y a utilizar su fortuna para hacer una diferencia significativa en la vida de otros. No solo habían encontrado un propósito, sino también una forma de reconstruir su relación, uniendo sus corazones en una misión compartida que les devolvía la esperanza y el amor que una vez creyeron perdido. El evento estaba en pleno apogeo. Las luces centelleaban, los murmullos de la multitud se mezclaban con risas y aplausos, creando una atmósfera vibrante. Fernanda Alarcón, de pie en el centro del escenario, sonreía mientras compartía su historia de transformación. Había un aire de esperanza en la sala, un sentido de comunidad que nunca antes había experimentado. Sin embargo, su atención se desvió momentáneamente cuando vio a Teresa entrar, acompañada de un niño pequeño. La imagen de Teresa, con su nueva prótesis funcional, iluminó la habitación. Era un testimonio vivo de la resiliencia humana. Fernando sintió que su corazón se aceleraba. Teresa había sido una fuente de inspiración para él, una luz en medio de su oscuridad. No solo había superado su propia tragedia, sino que también había dado vida a su misión de ayudar a otros. El niño que la acompañaba, con una sonrisa amplia, parecía brillar con la misma energía positiva que emanaba de su madre. Era un momento palpable, lleno de emoción, que resonó en todos los presentes. Clara, observando a su lado, sintió una oleada de orgullo y gratitud. Nunca había visto a Fernando tan genuinamente feliz. Se dio cuenta de que su esposo había encontrado un propósito más allá de los negocios y las ambiciones personales. Había comenzado a entender que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en las vidas que tocaba y en las conexiones que forjaba. A medida que Teresa se acercaba al escenario, Fernando no pudo evitar recordar los días oscuros de su recuperación, cuando se sentía atrapada en su propia piel y en su propia mente. Ahora, al ver a su amiga triunfante, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Cuando Teresa presentó a su hijo, Fernando sintió que el aire se llenaba de amor y promesas. Era un símbolo de todo lo que habían logrado juntos, de la comunidad que estaban ayudando a construir. Pero en medio de esta celebración, un hombre se acercó a Fernando. Era un rostro familiar, uno que había visto en las noticias. Se presentó como el padre de una de las víctimas que la fundación de Fernando había ayudado. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que el impacto que había tenido en la vida de este hombre y su familia fuera tan profundo? El padre, con lágrimas en los ojos, agradeció a Fernando por su trabajo. No sé cómo expresar lo que significó para mí y para mi hijo, dijo, su voz temblando de emoción. Su fundación no solo le dio a mi hijo una segunda oportunidad, sino que también nos unió como familia de nuevo. Estaba presente en esta inauguración, y no puedo esperar a que vea lo que usted ha construido.
Fernando se sintió abrumado. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba las palabras del hombre. En un momento, toda su vida había girado en torno a la acumulación de riqueza y poder, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero éxito era lograr un cambio tangible en las vidas de los demás. Este padre, con su historia de lucha y esperanza, era la prueba viva de que su esfuerzo valía la pena. Gracias a usted por permitirme ser parte de su historia, respondió Fernando con sinceridad. Nunca imaginé que mi vida podría tocar la de tantas personas. Esto es solo el comienzo. El hombre asintió, su expresión llena de gratitud. Fue en ese instante que Fernando comprendió la magnitud de la fundación. No solo eran números, estadísticas o historias individuales, cada vida que tocaba era un hilo en el vasto tapiz de la humanidad. La conexión que había estado buscando durante tanto tiempo, esa necesidad de pertenencia y propósito, ahora estaba al alcance de su mano. Pero había algo más que el hombre quería compartir. Con un leve titubeo, reveló que su hijo había sido, de hecho, improtegido de Teresa. Ella siempre soñó con hacer la diferencia en la vida de otros, y su dedicación ha inspirado a muchos. No solo a mí, sino a todos los que han tenido el privilegio de conocerla. Fernando miró a Teresa, que estaba al otro lado de la sala, rodeada de personas que la admiraban. En ese momento, se dio cuenta de que su viaje de transformación no solo había tenido un impacto en su vida, sino que también había generado una ola de cambio en la comunidad. La fundación no era solo un proyecto, era un movimiento, una red de apoyo que se extendía más allá de lo que él había imaginado. La revelación lo llenó de asombro. Al ayudar a otros, se había encontrado a sí mismo. Y aquel hombre, con su historia de dolor y superación, era un recordatorio de que toda vida tiene valor y que cada acto de bondad cuenta. La fundación había crecido, pero su impacto era aún más profundo de lo que jamás había soñado. Mientras la velada continuaba, Fernando se sintió más conectado que nunca. Se dio cuenta de que no solo estaba construyendo un futuro mejor para los demás, sino que también estaba construyendo uno para él y Clara. A su lado, su esposa sonreía, sus ojos llenos de amor y admiración. Era un símbolo del nuevo capítulo que estaban escribiendo juntos. Al final de la noche, con las luces atenuándose y la música suave de fondo, Fernando y Clara salieron del recinto. Caminaban juntos, de la mano, sintiendo una renovada cercanía. El aire fresco de la noche les acariciaba el rostro, y mientras se dirigían hacia el parque, Fernando sintió que algo había cambiado para siempre. Había dejado atrás la soledad y el vacío de su vida anterior. Ahora, cada paso que daba lo acercaba a un futuro lleno de propósito, amor y conexión. Las estrellas brillaban en el cielo, reflejando la luz de sus corazones. Fernando sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había encontrado su verdadero camino, y junto a Clara, estaba listo para enfrentarlo.